el famoso científico e investigador Preston Nichols, autor de libros como Encuentros en las Pléyades y el proyecto Montauk, falleció el 5 de octubre del 2018. Vaya nuestro agradecimiento a su aportación investigadora y el reconocimiento de su magnífico trabajo en torno al mundo paranormal y del fenómeno ovni. Son muy pocos los que conocen las nuevas armas sofisticadas de los ejércitos modernos. Una de estas armas se conoce como espectro de difusión de sonido silencioso, que comenzó a estar plenamente operativa a comienzos de los años 90. Durante la tormenta del desierto, cuando se experimentó con esta tecnología, los efectos que observaron fueron físicos, emocionales y psicológicos. Eran tan severos los efectos de esta tecnología que cientos de miles de soldados iraquíes se rindieron en masa sin disparar un solo tiro contra las fuerzas aliadas de los Estados Unidos. Las cifras que se reportaban en las noticias eran sorprendentes. 75.000 y posteriormente otros 125.000 miembros de las tropas iraquíes salieron de sus profundos búnkers, escondidos en el desierto, agitando banderas blancas y cayendo rendidos a los pies de las tropas de los Estados Unidos para, literalmente, besar las botas o las manos de sus captores. Nos preguntamos cómo unos soldados veteranos que se habían enfrentado durante 8 años, desde 1980 a 1988, en la guerra de Oriente Medio con Irán, actuaron de este modo. ¿Estarían estos soldados sometidos a una tecnología extrema e incomprensible que fueron reducidos instantáneamente al nivel de niños obedientes que agradecían a sus enemigos seguir con vida tras haber vivido aquellas experiencias de manipulación mental? El mecanismo que altera la mente está basado en un sistema de comunicaciones silencioso en el cual las emisiones de dichas frecuencias se propagan inteligentemente en forma acústica o vibratoria para inducir al cerebro patrones de comportamiento, algo similar a las órdenes hipnóticas programadas en un sujeto. Últimamente existen empresas que aseguran que comercializan con este tipo de tecnología, haciéndolas asequibles a los consumidores. Las mentes de las personas se controlan con una tecnología tremendamente simple. La máquina de control mental convierte tu voz en algo llamado sonido silencioso. Es básicamente un formato especial en el que el cerebro puede entender sin que seas consciente de ningún mensaje. En términos técnicos, modula la frecuencia de los datos de tu voz a 16 hercios y los convierte en un formato especial que afecta a tu mente subconsciente. El cerebro humano es capaz de interpretar estos mensajes perfectamente. Esta tecnología de control mental ha existido durante muchos años y, de hecho, hay muchas patentes en Estados Unidos sobre ello. Definitivamente funciona y se ha empleado por gobiernos y por las grandes corporaciones. El gobierno empleó esta tecnología durante la tormenta del desierto para hacer que se rindieran las tropas iraquíes, instalando gigantescas torres de transmisión cerca de la zona de batalla y transmitiendo mensajes de sonidos silenciosos muy poderosos que instaron a la rendición de los iraquíes, consiguiendo resultados totalmente satisfactorios. Como suele ocurrir, el gobierno de los Estados Unidos ha negado comentar nada sobre este tipo de armas durante muchos años. Sin embargo, en el 2003, la revista News World Report escribió un artículo titulado Armas Maravilla. Se trataba de un artículo sobre las armas llamadas no letales o menos letales,
y aunque no se citaba la tecnología supuestamente empleada en Irak, se dejaba entrever que efectivamente esas armas existían. Los poderes intentan por todos los medios desacreditar dicha tecnología. Quieren que creamos que todo es pura ciencia ficción. ¿Por qué? Porque si supiéramos que existen, tendrían que legislar sobre este tipo de armas que pueden invadir la mente de las personas y modificar o alterar sus pensamientos. ¿Realmente existe esta tremenda tecnología? Según Preston Nichols, efectivamente existe, no solo en su modalidad armamentista, sino en otras tantas alternativas científicas que raya la ciencia ficción. Según este autor, dichas tecnologías habrían sido inspiradas o ayudadas a su vez por entidades extraterrestres provenientes de Sirio y Orión, que estuvieron y aún están en convivencia y colaboración con determinados estamentos secretos del ejército norteamericano. Según Preston, contrario a muchos propósitos de la CIA, el llamado Proyecto Montauk se conoce solo a través de testimonios de terceros, pues jamás se han revelado documentos que verifiquen su existencia. En todo caso, el Proyecto Montauk, junto con su predecesor, el Experimento Filadelfia, es aún hoy una de las teorías de las conspiraciones más famosas de los Estados Unidos. Probar o refutar la existencia de los sucesos que aquí se van a relatar es difícil, pero ciertamente son aceptados por una parte considerable de la población estadounidense. La historia del Proyecto Montauk comienza durante la Segunda Guerra Mundial, a finales de la década de los años 1930. El genial inventor Nikola Tesla habría declarado haber terminado una teoría dinámica de la gravedad según la cual explicaría este fenómeno como una serie de ondas electromagnéticas longitudinales y transversales. Investigadores norteamericanos comenzaron entonces a desarrollar un programa de invisibilidad basándose en la aplicación de fuerzas electromagnéticas. El proyecto habría tenido algún éxito con objetos pequeños y se habría comenzado a proyectar un experimento a gran escala en 1943. Este experimento habría consistido en colocar inmensos generadores magnéticos en el barco de guerra USS El Reich. El primer intento fue el 22 de julio de 1943 y se habría obtenido un éxito parcial, volviendo al barco casi invisible, causando náuseas y mareos a la tripulación. El experimento se repitió a mayor potencia el 28 de octubre de ese mismo año, consiguiendo un desenlace completamente inesperado. De acuerdo con la historia, el barco habría desaparecido en un relámpago azul y habría aparecido en torno a las costas de Norfolk, del estado de Virginia, a cerca de 600 kilómetros del punto original. El barco habría retornado a este punto tras unos 15 minutos, pero los resultados del experimento habrían sido terribles. Algunos miembros de la tripulación habrían aparecido fusionados con el fuselaje metálico del barco, y aquellos que sobrevivieron, sin excepción, habrían perdido la cordura. Horrorizados, los organizadores del experimento lo cancelaron inmediatamente y eliminaron los documentos que lo atestiguaban. El experimento Filadelfia se hizo público en los años 60 cuando Morris Jessup, astrónomo amateur, habría recibido una carta de un supuesto Carl Allen que había sido testigo directo del mismo. Jessup ocultó las evidencias, pero fue llamado más tarde por la Oficina de Investigación Naval, que habría recibido uno de sus libros lleno de anotaciones con referencias alusivas al experimento Filadelfia. Jessup habría identificado la letra de las anotaciones como la del misterioso Carl Allen, y hasta allí habría llegado el asunto.
A partir de entonces, Jessup habría comenzado a presentar un comportamiento ambiguo sin afirmar nada categóricamente. Según los defensores de la teoría, habría tenido acceso a información clasificada que habría intentado publicar con resultados mediocres y luego lo habría llevado al suicidio, que por cierto fue una muerte bastante sospechosa, ya que fue ahogado con los gases de su automóvil. De acuerdo con la versión oficial, el experimento Filadelfia jamás existió, y los intentos de encontrar documentos relativos al mismo han fallado sistemáticamente. Ocultar o destruir dichos papeles, por otra parte, habría sido algo relativamente sencillo si se ordenó en las postrimerías del experimento. El proyecto Montauk habría sido el heredero del experimento Filadelfia, pues personajes que vieron los posibles efectos de la aplicación incorrecta de ondas electromagnéticas pensarían en su utilización a futuro en una escala o modalidad que no dañara a soldados norteamericanos. Los Estados Unidos habrían conseguido la teletransportación del USS El Drake en 1943. Tuvo que pasar un lustro para que se olvidaran las espantosas consecuencias. Pero posteriormente, un grupo de investigadores miembros de la primera operación decidieron proponer al gobierno hacer una investigación a mayor escala y con mayor cuidado sobre las aplicaciones de estas nuevas tecnologías. El proyecto Montauk, entonces, habría nacido a comienzos de la década de los 50, cuando los científicos nazis capturados y chantajeados por el gobierno comenzaron a colaborar. Fue entonces cuando se construyó una gigantesca estructura oculta bajo tierra, tras el sistema de radares ubicados en el puerto Montauk, en Long Island, Nueva York. El proyecto habría sido financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos gracias a la captura de una gigantesca reserva de oro nazi de más de $5 billones. Según algunas versiones y debido a su posible rechazo por el Congreso, se habría mantenido como una operación de altísimo secreto. La ubicación de Long Island, una zona costera, se habría elegido porque a pesar de su cercanía a la ciudad de Nueva York, el mar permitía ocultar el movimiento de entrada y salida de material y personal con facilidad. Las investigaciones habrían comenzado en algún momento de la década de los 50 y, de acuerdo con algunas personas, finalizaron en 1980, mientras que otras afirman que continúan al día de hoy. De acuerdo con la historia, los experimentos se habrían ampliado en la década de los 60 con resultados de todo tipo, pero centrados en la manipulación de la materia y la energía, dirigidos al cerebro humano para doblegar su voluntad. Debido a la poca documentación, muchos de estos clamores se basan en relatos aislados y en el popular libro de Preston Nichols, El proyecto Montauk. Los experimentos se realizaron en primer lugar en torno a las propiedades de las ondas electromagnéticas, que habrían generado campos de invisibilidad curvando la luz sobre el objeto en cuestión. Algunas variantes afirman que se llegó a teletransportar objetos. No existen afirmaciones respecto al transporte de personas. En segundo lugar, se investigaron las propiedades de la alteración de las mentes y los cuerpos de personas que llegaron a adquirir ciertas habilidades psíquicas, como las telequinéticas, incluso el dominio psíquico de la materia, siendo capaces de materializar objetos de diversos tamaños con facilidad. Estos experimentos se habían realizado con individuos secuestrados, de los cuales muchos murieron. En un giro de la operación MKUltra también se afirma que se experimentó con la posibilidad de usar ondas electromagnéticas para el control mental de las personas, llegando a borrar la personalidad de algunos sujetos y programarlos al antojo de los investigadores. Según las versiones más radicales afirman que se construyó un acelerador de partículas, se experimentó con agujeros de gusano y se construyeron máquinas capaces de alterar el espacio-tiempo.
además de generar personas con habilidades semejantes a los de varios superhéroes famosos mediante modificación genética y ondas. ¿Tenemos razones para creer que este proyecto en verdad sucedió? Debido a la falta de fuentes es imposible determinar qué proporción de verdad existe en todo ello. Los testimonios son difusos y poco coherentes unos con otros, y los testigos se han contradicho en varias ocasiones. Algunos afirman que si efectivamente existe tal tecnología, no tiene sentido que existan a su vez guerras en el mundo que emplean armas de fuego y tecnología militar convencional, puesto que empleando esta tecnología mágica se habrían acabado todas las contiendas, volviendo a los soldados mansos y cariñosos. Pero otros tantos afirman que la industria armamentista americana es tan poderosa que de ninguna manera van a dejar de promocionar guerras y vender armas a todos y cada uno de los bandos que intervengan en las mismas. Entonces, ¿tenemos alguna razón para suponer que el proyecto existió? Veamos. En primer lugar, es lógico que no haya documentos acreditativos de su existencia. Ningún proyecto secreto de los Estados Unidos que se haya probado con éxito ha publicado sus resultados. En segundo lugar, si el gobierno estuviera interesado en deslegitimar estas versiones, podría hacerlo ridiculizándolas con ideas exageradas e irreales. Ya lo hicieron con los ovnis en el año 1960. Según Preston, el USS Drake fue transportado a través del tiempo y dos hombres, Al Bielek y Duncan Cameron, saltaron de la nave mientras estaba en el hiperespacio y finalmente llegaron a Camp Hero en 1983. Con dicha tecnología se habría distorsionado el espacio-tiempo construyendo un portal como el de la famosa película Stargate que permita a los científicos viajar en cualquier momento y a cualquier lugar. Por medio de esta puerta espaciotemporal se habría conseguido llegar a Marte y comprobar que una civilización marciana habría vivido allí hace millones de años. Otros tantos afirman que ya habría una colonia avanzada de humanos en el planeta rojo. Preston describe aún experimentos más asombrosos, como la de crear objetos sólidos por medio de la telequinesia. La idea del experimento era llamada la creación de objetos espontáneos y se trataba de visualizar un objeto y materializarlo en otra parte de la base. Como hemos citado al principio, se consiguió una tecnología capaz de disuadir al enemigo e inducir pensamientos de diversa índole en la mente de las personas. ¿Se consiguió igualmente alterar el clima haciendo nevar en pleno mes de agosto o provocar a voluntad un terremoto o un tornado? ¿En la investigación del túnel del tiempo fueron utilizados personas sin techo o mendigos? Los rumores dicen que se les aseguraba una excelente paga y los preparaban durante una semana para la prueba. La mayoría de estos sujetos en las pruebas desaparecían simplemente. Si esta tecnología existe, de nada vale la voluntad, el pensamiento y la intención de cualquier ser humano frente a estas máquinas diabólicas capaces de obligarnos a hacer cualquier cosa, incluso actos delictivos o volviéndonos zombis.